Bueno, entonces en esta clase vamos a mirar lo que son las operaciones con los polinomios. Entonces, antes de eso, vamos a recordar qué es un polinomio. Un polinomio es una expresión algebraica de la forma, es una expresión algebraica de la forma la voy a escribir en una variable. Hay polinomios multivariables, pero en este caso, en este curso de matemática básica, vamos a ver únicamente los polinomios con una sola variable. Entonces, si decimos que la variable del polinomio es x y el nombre del polinomio lo vamos a llamar el polinomio p mayúscula, entonces vamos a escribir un polinomio p con variable x de esta forma, p entre paréntesis x. Significa que el nombre del polinomio es la p mayúscula y lo que está entre paréntesis es la variable de dicho polinomio. Entonces, por lo tanto, si nosotros tenemos otras letras diferentes a x, significa que esas letras son constantes, son números fijos. La única variable en este caso es x. Entonces, un polinomio en variable x va a tener la forma de un número, llamémoslo a, y multiplicado por una potencia de x. En este caso voy a colocar la potencia x elevado a la n. Entonces, este n me está indicando el grado del polinomio. Es decir, si por ejemplo n es 5, entonces el polinomio será de grado 5 y así sucesivamente, grado 3, grado 2, etcétera. Esto va a representar un término. Y, y si yo le sumo o le resto otro término, entonces lo voy a llamar otro valor a multiplicado por x a la n-1. Entonces aquí el polinomio lo vamos a organizar de mayor grado a menor grado. En este caso estoy diciendo que n es el mayor valor del exponente de la x. Entonces el término que le sigue será el anterior a n, es decir, la potencia n-1. Entonces, para tener en cuenta que a es el número que acompaña a la potencia x a la n, a este a le vamos a llamar coeficiente. Entonces, para distinguir los coeficientes en cada término, les voy a colocar un subíndice la misma n. Es decir, que aquí me quedaría a su n, acá me quedaría a su n-1 y así sucesivamente. Aquí coloco estos puntos suspensivos que significa que continúo con a su n-2 por x a la n-2, a su n-3 por x a la n-3, hasta llegar a los últimos términos. ¿Cuáles van a ser los últimos términos? Donde la potencia de x es 2, donde la potencia de x es 1 y el término donde la potencia de x es 0. Entonces los últimos tres términos serían a sub 2 por x a la 2 más a sub 1 por x a la 1, pero lo vamos a escribir simplemente x. Recuerden que todo x elevado a la 1 me da el mismo x. Y más a sub 0 por x a la 0. Pero recuerden que x a la 0 es 1. Entonces no lo voy a escribir. Me quedaría a sub 0 por 1, que me da el mismo a sub 0. Esta es la estructura de un polinomio. En este caso diremos que es un polinomio de grado n. La mayor potencia de x me determina el grado del polinomio. Entonces, un polinomio es una expresión algebraica de esta forma, donde n me está representando el grado del polinomio. Representa el grado del polinomio. Y las constantes
y las constantes, que son números reales, a sub n, a sub n menos 1, etcétera, a sub 2, a sub 1, a sub 0, todos los números que multiplican a x se llaman coeficientes. Y cada partecita que está dividida entre signos más se llaman términos del polinomio. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si yo escribo el polinomio, por ejemplo, 3x al cubo menos x más 5, este sería un polinomio de grado 3. Siempre miro de las x dónde está la mayor potencia. La mayor potencia me determina el grado del polinomio. Entonces, es un polinomio de grado 3. Es importante que las potencias de x siempre deben ser números naturales, es decir, positivos, y incluidos el 0. Las potencias de x, por ejemplo, si yo tendría x a la menos 3, ya no sería un polinomio, sería otra estructura algebraica, otra expresión algebraica. Entonces, en este caso es un polinomio de grado 3 y sus coeficientes entonces los coeficientes del polinomio, si es de grado 3, van a empezar en a sub 3. Entonces, ¿quiénes serán los coeficientes? A sub 3 es el coeficiente que acompaña a x al caso. A x a la 3 la acompaña el 3 positivo. A sub 2 será el coeficiente que acompaña a x cuadrado. En este caso, como no hay x cuadrado, significa que a sub 2 vale 0. A sub 1 es el coeficiente que acompaña a x. En este caso, la x tiene un signo menos adelante. Cuando no hay ningún número, significa que es 1, pero con el signo menos sería en este caso menos 1. Y a sub 0 me va a representar el término que no contiene x, al que se le llama término independiente. En este caso, a sub 0 es el número 5. Entonces, eso es lo que necesitamos conocer inicialmente de los polinomios. ¿Quiénes son sus términos? El grado de un polinomio. Y por último, vamos a mirar cuándo dos términos de un polinomio son términos semejantes, que es importante saber eso. Entonces, dos términos de un polinomio se llaman semejantes, términos semejantes, si los dos términos tienen la misma variable elevada al mismo exponente. Entonces, por ejemplo, 3x a la 5
y menos 7x a la 5 son términos semejantes. ¿Por qué razón son términos semejantes? Porque tienen la misma variable, en este caso x, elevada al mismo exponente. Ahí tengo x elevado a la 5. Y en el otro término también tengo x elevado a la 5. Entonces, por lo tanto, como tienen la misma variable elevada al mismo exponente, son términos semejantes. Si tuviese 3x a la 5 y menos 7x a la 4, ya no serían términos semejantes. ¿Qué pasa con estos términos semejantes? Que los podemos operar. ¿Mm? Entonces, para operarlos, C, para operarlos en este caso con la adición y sustracción. Entonces, para operarlos, o hablemos de manera general, adición, sustracción, multiplicación, división, para operarlos se utiliza la propiedad distributiva, eso en cuanto a la adición y sustracción, y las reglas de potenciación o las propiedades, mejor, las propiedades de potenciación cuando vamos a multiplicar o a dividir. ¿Mm? Pues la operación adición y sustracción es de términos semejantes. Multiplicación y división puede ser que tenga términos semejantes o puede ser que no los tenga. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a operar como un ejemplo, entonces voy a colocar aquí algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, vamos a operar 3x a la 5 menos 7x a la 5. Entonces me dice que utilice la propiedad distributiva. ¿Cuál es la propiedad distributiva? Que si yo tengo un número a y lo multiplico por b más c, esto es a por b más a por c. Multiplico el a por cada término. Para utilizar esta propiedad la voy a utilizar al revés, de derecha a izquierda. Tengo la operación, entonces lo que hago es agrupar en un paréntesis el 3 menos 7 y lo multiplico por x a la 5. Sería lo mismo que aplicar la ley distributiva, pero de derecha a izquierda. Si yo aplico ley distributiva aquí, entonces me da este resultado de acá. 3 por x a la 5 menos 7 por x a la 5. Entonces entonces para operarlos lo que hago es operar los coeficientes 3 menos 7 y dejo multiplicado por la variable que está ahí, en este caso x a la 5. 3 menos 7 me daría menos 4 y multiplicado por x a la 5. Ahora, un ejemplo de multiplicación. Si yo tengo, por ejemplo, 2x a la 3 y lo multiplico por 3x a la 5. Entonces, para multiplicar no necesariamente deben ser términos semejantes. Estos dos términos no son semejantes. Para multiplicarlos, simplemente multiplico coeficientes, en este caso 2 por 3, 6. Y para multiplicar x a la 3 por x a la 5, como lo escribí arriba, se debe utilizar las reglas de potenciación o las propiedades de potenciación. Se deja la misma base y se suman los exponentes. En este caso 3 más 5. El resultado me daría 6x a la 8. Y
Para división sería lo mismo. Si por ejemplo tengo 6x a la 5 y vamos a dividirlo entre 2x a la 3, entonces hacemos lo mismo. Dividimos primero los coeficientes, 6 dividido entre 2, y multiplicamos por la x y aplico propiedad de división en potencias con la misma base. Dejo la x y resto los exponentes. 5 menos 3. En este caso, 6 dividido entre 2 me daría 3 y me quedaría por x a la 5 menos 3, que sería 2. 3x al cuadrado. Entonces, esto es lo que nosotros debemos conocer para poder abarcar las operaciones con los polinomios. Entonces, vamos a iniciar con las operaciones. Entonces, primero vamos a empezar con la adición y sustracción de polinomios. Entonces, para explicarlos, lo voy a hacer a manera de ejemplo. Ustedes pueden consultar cualquier libro de matemáticas básicas, matemáticas elementales, o algunos libros tienen el nombre como matemáticas previas al cálculo, y pueden buscar y encontrar la teoría. En este caso me voy a centrar explicando es con ejercicios, ¿no? Entonces vamos a las primeras dos operaciones, que son la adición y sustracción. Adición y sustracción. Entonces voy a hacer un par de ejemplos con adición y otro con sustracción. Entonces, en el primer ejemplo, supongamos que tenemos, voy a colocar con un paréntesis los polinomios para que identifiquen que estoy haciendo una adición o estoy haciendo una sustracción. Entonces, digamos que el primer polinomio que tengo es 3x a la 3 menos 4x más 3. Y lo vamos a sumar con el polinomio 2x al cuadrado más 5x menos 4. Entonces vamos a hacer esa operación. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Quitar los paréntesis. Entonces, ¿cómo quito los paréntesis? Simplemente, si tengo adelante del paréntesis un signo o no tengo signo, se quitan los paréntesis y se dejan los términos como están. En este caso quedaría 3x a la 3 menos 4x más 3, y me quedaría más 2x cuadrado más 5x menos 4. Y ahora lo que tengo que hacer es identificar los términos semejantes. Entonces, ¿quiénes son los términos semejantes? Los términos semejantes son aquellos que tienen la misma variable con el mismo exponente. En este caso, tenemos 3x a la 3, variable x a la 3. Busco en los demás términos si hay x a la 3. Como no hay x a la 3, entonces ese quedaría igual. 3x a la 3. Siempre voy a buscarlo de forma organizada, es decir, en este caso veo que la mayor potencia es 3, por lo tanto el resultado me va a dar un polinomio de grado 3. Luego sigo con el que tiene x cuadrado, entonces señalo los que tienen x cuadrado. En este caso solo veo un término x cuadrado. Como no hay más términos para operarlos, más términos semejantes, lo bajamos. Entonces me quedaría más 2x cuadrado. Ahora los que tienen x a la 1, es decir, x. Pero observo que hay dos términos con x. Está el término menos 4x, está este término menos 4x, y está el término más 5x. Entonces lo que vamos a hacer es operar esos dos términos semejantes. Entonces, ¿cómo nos quedaría operando los dos términos semejantes? Pues lo hacemos, voy a hacer las operaciones acá a un lado y tengo
menos 4x debo operarlo con más 5x. ¿Cómo operamos estos términos semejantes? Estos términos semejantes, opero los coeficientes, menos 4 más 5 y multiplico por la x. Menos 4 más 5 es 1 y 1 multiplicado por x, el resultado me quedaría 1 por x, que el resultado es x. Entonces, ese número x positivo lo voy a bajar acá. Entonces me quedaría más x. Y por último, tengo dos términos que me sobran, que son más 3 y menos 4. Que más 3 y menos 4 también son términos semejantes. ¿Por qué razón? Porque son los términos que no tienen x. Entonces aquí tengo el número más 3 y el número menos 4. Operamos más 3 menos 4. Más 3 menos 4, el resultado me da menos 1. Entonces escribimos abajo menos 1. Y esa sería la respuesta de la operación 3x a la 3 menos 4x más 3 más 2x cuadrado más 5x menos 4. Ahora, como un segundo punto, voy a operar, por ejemplo, el polinomio 2x al cuadrado menos 3x más 5. Lo voy a operar con signo menos, le voy a restar el polinomio x a la 3, perdón, voy a escribirlo mejor, menos 3x a la 3 más 4x cuadrado menos 5. Entonces, ¿cómo vamos a operar aquí? Entonces, si yo observo el primer polinomio, delante del paréntesis no hay ningún signo. Entonces, por lo tanto, voy a bajarlo igual. 2x al cuadrado menos 3x más 5. Y delante del otro polinomio hay un signo negativo. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar la propiedad distributiva. El signo menos lo multiplico por cada término del polinomio. Esto lo que va a hacer es cambiarle de signo a todos los términos. Verifiquemos. Menos por menos 3x al cubo me daría más 3x al cubo. Menos por más 4x cuadrado me daría menos 4x cuadrado. Menos por menos 5 me quedaría más 5. Entonces, si observan, los términos que quedaron acá tienen signo diferente a los términos que tenían anteriormente. Entonces, cada vez que tenga un signo menos delante de un polinomio, voy a cambiar de signo simplemente. Y ahora repetimos las operaciones que habíamos hecho en la adición, es decir, términos semejantes. En la mayor potencia es 3x a la 3, no tiene términos semejantes, lo bajamos, entonces nos queda 3x a la 3. La siguiente, tenemos dos términos semejantes aquí, que son 2x cuadrado menos 4x cuadrado. Esa operación la realizamos, entonces realizando para estos dos términos semejantes, nos quedaría 2x cuadrado menos 4x cuadrado. Voy a realizar la operación acá. 2x al cuadrado menos 4x cuadrado. Entonces opero los coeficientes 2 menos 4, aumento por x cuadrado, y esto me daría menos 2x cuadrado. Entonces acá bajamos menos 2x cuadrado. 3x no tiene este es el siguiente término, la que potencia x no tiene otro término semejante, entonces lo bajamos como está, menos 3x. Y por último, tenemos también otros dos términos que son semejantes, que son más 5 y más 5. Más 5 más 5, el resultado me daría más 10. Y ese sería entonces el resultado de operar esos dos polinomios.
Entonces la adición y sustracción simplemente es operar signos, términos semejantes. Y los que no tengan términos semejantes, los bajamos con el mismo signo. Vamos ahora con la multiplicación. Entonces, la multiplicación, entonces para la multiplicación vamos a utilizar la propiedad distributiva. Entonces, por ejemplo, una recomendación es utilizar la propiedad conmutativa. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? Que si yo multiplico 3 por 5, el resultado me da lo mismo que multiplicar 5 por 3. Los dos dan 15. A eso se le llama la propiedad conmutativa de los números reales. Entonces, en este caso vamos a utilizar esa propiedad. ¿Esa propiedad para qué? Para siempre escribir de primero el polinomio que tenga menor cantidad de términos. Entonces, por ejemplo, yo quiero multiplicar el polinomio 3x menos 1 por el polinomio x al cuadrado. Entonces, lo que yo voy a hacer es reescribirlo. Primero el polinomio que tenga menor cantidad de términos y segundo el polinomio que tenga más términos. En este caso, yo tengo un polinomio con dos términos y un polinomio con un término. Entonces voy a colocar primero el polinomio que tiene un término. Entonces voy a escribirlo de esta forma. X al cuadrado multiplicado por 3x menos 1. Y ahora, la propiedad distributiva es la que vamos a hacer, la que vamos a aplicar es la siguiente. Voy a multiplicar el primer término del primer polinomio con cada uno de los términos del siguiente, es decir, aplicando la propiedad distributiva. X al cuadrado lo voy a multiplicar con 3x. Entonces, ¿cómo multiplico? Propiedades de potenciación. Entonces, primero coeficientes, como lo vimos anteriormente. Entonces, primero coeficientes. Entonces, el coeficiente de x cuadrado es 1 y lo multiplico con el coeficiente de x que es 3. Entonces nos quedaría 1 por 3, nos daría 3. X cuadrado lo multiplico con x. Entonces, ¿cómo multiplico x cuadrado con x? Este primer ejemplo lo voy a hacer con todos los pasos, recordando las propiedades de potenciación. Entonces dejo el x y sumo los exponentes. En este caso sería 2 más 1. Ya que este exponente de aquí sería un 1. ¿Mm? Ahora, ya que terminé de multiplicar ese término, el primer término del polinomio con el primer término del otro, entonces ahora aplico ley distributiva. X cuadrado lo voy a multiplicar con el siguiente término, que sería menos 1. En este caso, primero signos. X cuadrado tiene coeficiente más 1. El término que voy a multiplicar es menos 1, entonces multiplico signos, más 1 por menos 1, el resultado me daría menos 1. Y como tengo x cuadrado y en el otro, que es un término independiente de x, entonces simplemente se escribiría x cuadrado. ¿Por qué razón? Porque este término tendría potencia x a la 0. Y si yo multiplico, utilizando propiedades de potenciación, quedaría x a la 2 más 0, que me da el mismo x a la 2. Entonces no vamos a escribir todo ese procedimiento. Por último, nos da el resultado. El resultado entonces de este nos quedaría 3 por x, 2 más 1 es 3, entonces me queda 3x a la 3, menos, y 1 por x cuadrado me da el mismo x cuadrado. Entonces me quedaría el resultado 3x al cubo menos x cuadrado. Vamos ahora con otro ejemplo donde tengamos más términos.
¿Mm? Voy a organizarlo el primer polinomio con la menor cantidad de términos y el segundo con más términos. Entonces, por ejemplo, voy a multiplicar el polinomio 2x menos 3, lo voy a multiplicar por menos x al cuadrado más 5x menos 4. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar o distribuir mejor. El primer término, 2x, lo voy a multiplicar por cada término del otro polinomio. Es decir, empiezo multiplicando 2x por menos x cuadrado, en este caso, más 2 por menos 1, menos 2. X por x cuadrado nos quedaría x al cubo. Recuerde que se suman los exponentes. Ahora multiplico 2x con más 5x. Entonces, 2 por más 5 me quedaría más 10. Multiplicado por... Y la x a la 1 con x a la 1 me quedaría x a la 2. Y por último multiplico 2x por menos 4. Entonces me quedaría 2 por menos 4 menos 8. Y la x, como no tengo x en el otro, simplemente queda con x. Ahora, para terminar, voy a distribuir este segundo término con cada uno de los términos de acá también. Entonces voy a escribir menos 3 multiplicado por menos x cuadrado, primeros signos, menos por menos más, y me quedaría 3 por 1, 3 por x cuadrado. Menos 3 multiplicado por más 5x, menos por más menos, 3 por 5, 15, x. Y por último, menos 3 multiplicado por menos 4, que el resultado nos quedaría menos por menos más 12. Ahora, con los resultados que obtuve, voy a sumar términos semejantes. Entonces, ¿quiénes serían los términos semejantes? Observo, 2x a la menos 2x a la 3 no tiene términos semejantes, lo bajamos. Si observan, estos ya son las operaciones que vimos arriba en adición y sustracción. Ahora, aquí veo que tengo un término semejante, 10x cuadrado con más 3x cuadrado. Entonces sumamos y el resultado me quedaría más 13x cuadrado. Y tenemos otros dos términos semejantes que son el menos 8x con el menos 15x. Sumamos menos 8x menos 15x me daría menos 23x. Y por último me quedó más 12 que no tiene términos semejantes. Y esa sería entonces la multiplicación de esos dos polinomios. ¿Mm? Ok, ahora para finalizar vamos a terminar con la división de polinomios. La división de polinomios vamos a hacerla como una división usual, ¿m? De números. Entonces es mejor escribirla, por ejemplo, si yo voy a dividir 32 dividido entre 4, la escribimos de esta forma. 32 entre 4 me quedaría a 8, 8 por 4, 32, acá se lo resto y el resultado me daría 0. Entonces de esa forma vamos a hacer la operatoria de división de polinomios. Entonces, ¿cómo vamos a dividir dos polinomios? Entonces,
Vamos a colocar también un par de ejemplos. Entonces, primero voy a dividir un polinomio, por ejemplo, el polinomio 3x al cuadrado, o mejor aún voy a colocarlo 6x al cuadrado menos 10x, lo vamos a dividir entre el polinomio 2x. Entonces, ¿cómo voy a dividir estos dos? Vamos a pasarlos de la forma usual. Siempre tenemos que organizar los polinomios. 6x al cuadrado menos 10x. Aquí me falta el término semejante, el término independiente, perdón, a este polinomio. Entonces voy a dejar un espacio, que es el del término independiente, y lo divido entre el otro polinomio, que es 2x. Recuerden, este polinomio, al igual que en los números reales, a este se le llama dividendo, a este divisor, aquí me va a dar un cociente y acá voy a obtener un residuo, ¿no? Entonces, es importante que el dividendo, este polinomio que está aquí, ese debe estar organizado. Y donde no haya un término, dejamos el espacio para identificar que ahí falta un término. En este caso, ¿cómo vamos a dividir? Entonces, voy a ir haciendo las operaciones acá para que lo recuerden. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar el primer término que tengo acá del dividendo con el primer término del divisor y los voy a dividir. Entonces, divido 6x al cuadrado, lo voy a dividir entre 2x. El resultado me da 6 dividido entre 2, 3, y x cuadrado entre x, dejo la x y resto exponente, 2 menos 1, 1, es decir, 3x. Ese 3x lo voy a escribir aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues recuerden la operación que había hecho. Había hecho 32 dividido entre 4. Estoy dividiendo 32 entre 4, 8. Entonces noten que este 3x es el 8 que tengo aquí. Ahora, ¿cómo continuamos operando? Este 8 lo debo multiplicar por el 4 y se lo debo restar a este 32. 8 por 4, 32. Se lo resto y me da el residuo. Entonces acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ese 3x que tengo aquí lo voy a multiplicar con 2x y lo paso al otro lado a restar. 3x por 2x me da 6x al cuadrado. Ese 6x al cuadrado lo voy a pasar al otro lado con signo opuesto. Entonces me quedaría 3x, lo multiplico por 2x, el resultado me da 6x al cuadrado y acá lo voy a pasar con signo opuesto. Y hacemos operaciones con los términos semejantes. En este caso, 6x al cuadrado menos 6x al cuadrado se cancelan. El resultado me da 0. Ese 0 no lo voy a escribir. Lo que voy a hacer es bajar el término que sigue o los términos siguientes. Y continúo. Siguiendo el mismo procedimiento. Menos 10x lo divido entre 2x. El resultado me daría menos 5. Ese menos 5 lo voy a escribir aquí. Ese menos 5 lo voy a escribir aquí y vuelvo a hacer la operación. Menos 5, menos 5, lo multiplico por 2x, que me daría menos 10x, y en el otro lado lo paso con signo opuesto, o sea que quedaría más 10x. Hago la operatoria y se me cancela. ¿Y cómo se me cancela? Entonces el residuo sería 0. Al igual que en los números, si el residuo es 0, significa que la división es exacta, y si no es 0, significa que la división no es exacta, que tiene un residuo.
¿no? En este caso nos dio una división exacta y una forma de comprobarlo sería multiplicando. Entonces, ¿cómo sería la prueba? Entonces, la prueba, que la voy a escribir por acá, prueba, entonces, ¿cómo compruebo? Pues si yo multiplico 3x menos 5, lo multiplico con el polinomio 2x, que es el divisor, y le sumo el residuo, entonces el resultado me debe dar el dividendo, el polinomio dividendo. 6x al cuadrado menos 10x. Les queda a ustedes como ejercicio de que verifiquen que si hago la operación que está en el lado izquierdo, al simplificarlo me da 6x cuadrado menos 10x. ¿Mm? Entonces, esto va a ser importante que lo tengamos en cuenta. Que si nosotros tenemos un polinomio P, lo divido entre un polinomio Q, voy a obtener un cociente y un residuo. Entonces, ¿cómo será la prueba? Pues entonces la prueba será que el polinomio P tiene que ser igual a el cociente que obtuvimos multiplicado por el divisor Q más el residuo. ¿Mm? Y cuando la división es exacta, pues ya no tengo el más R y me queda que P es igual a C por Q, como en este caso. 3x menos 5 por 2x es igual a 6x cuadrado menos 10x. Entonces noten que está escrito de esa forma, ¿no? Este es el cociente, este es el divisor, este es el residuo y acá tengo el polinomio P. ¿Mm? Muy bien, entonces vamos a finalizar con otro ejemplo. Voy a tomar uno que no me dé exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a dividir. Cuatro x a la 3 más, perdón, menos 3x más 5 lo vamos a dividir entre 2x menos 3. Entonces, voy a hacer la operación de la manera usual. Entonces nos quedaría que organizo primero el polinomio P, que sería este, 4x a la 3 menos 3x más 5. Entonces lo voy a organizar de mayor a menor potencia. 4x a la 3. Luego seguiría el término de x cuadrado, pero no lo tengo. Voy a dejar el espacio y voy a colocar el siguiente término, que sería menos 3x más 5. En algunos libros lo que hacen es, en lugar de dejar el espacio, se coloca un 0x cuadrado, ¿no? Que no alteraría, ¿no? Tener 0x cuadrado es como no tener ese término. Entonces, eso es opcional. Lo que he escrito aquí en color azul claro es opcional. Pueden dejar 0x cuadrado o dejarlo simplemente el espacio libre. Entonces tenemos 4x a la 3 menos 3x más 5 y lo voy a dividir entre el polinomio 2x menos 3. Entonces recordemos el procedimiento. Inicio dividiendo
el primer polinomio, 4x a la 3, lo vamos a dividir, perdón, el primer término lo vamos a dividir entre el primer término de acá, entre 2x. Entonces voy a ir haciendo las operaciones aquí al frente para que las tengan en cuenta. Entonces dividimos 4x a la 3 dividido entre 2x. El resultado me queda 4 dividido entre 2, 2, x a la 3 entre x me quedaría x cuadrado. Este 2x cuadrado lo voy a escribir aquí. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar y pasar al otro lado con signo opuesto. Entonces multiplico. Ya no voy a ir escribiendo simplemente la primera operación. Recuerden que aquí lo que tengo que hacer para acá es multiplicar. Entonces multiplico. 2x al cuadrado por 2x me quedaría 2 por 2, 4. X cuadrado por x me da x a la 3 y debo pasarlo con signo contrario. ¿Por qué razón? Para poderlo cancelar con el primer término que dividí. Sigo multiplicando. 2x cuadrado lo multiplico ahora con menos 3. Entonces multiplico 2x cuadrado con menos 3, me queda menos 6x cuadrado. Lo paso acá con signo opuesto, más 6x cuadrado. O lo mismo, 2 por menos 3 menos 6, lo coloco acá más 6. Y el x cuadrado que me quedó. Ahora, hacemos la operación. Al hacer la operación, nos damos cuenta que se cancela el primer término. Bajamos los términos que siguen. Entonces, términos semejantes, 6x cuadrado más 0x cuadrado me queda 6x cuadrado. Y bajamos los términos que quedan. ¿Hasta dónde voy a terminar de dividir? Hasta que este polinomio tenga un grado menor al polinomio que estoy dividiendo. En este caso sería hasta que tenga polinomio de grado 0, porque el polinomio que tengo aquí es de grado 1. Entonces, continúo. ¿Qué tengo que hacer? Pues seguir dividiendo. 6x cuadrado, este que lo voy a pintar en color verde, lo divido entre el 2x cuadrado, el 2x que tengo acá. Entonces, hago la división. 6x cuadrado dividido entre 2x y el resultado me da 6 dividido entre 2, 3, x cuadrado entre x me da 3x, positivo. Y continuamos. Entonces, multiplicando 3x por 2x me da 6x al cuadrado. Lo paso al otro lado con signo negativo, menos 6x al cuadrado. Multiplico 3x por menos 3, me daría menos 9x. Lo paso al otro lado con signo positivo, más 9x. Realizamos la operación. Entonces, al realizar la operación, vemos que siempre se nos va a cancelar el primer término. Entonces, y hago la operación menos 3 más 9x, que nos daría 6x más 5. Y continuamos la división. Entonces, continúo la división. ¿Qué tengo que hacer ahora? Repetir el procedimiento. 6x, este 6x lo voy a dividir entre el 2x. Siempre voy a dividir entre el primer término del divisor. 6x entre 2x me queda 3. Entonces me quedaría 3 positivo, que sería el cociente. Entonces, y multiplico 3 por 2x, 6x, lo paso al otro lado con menos 6x. Signo opuesto. 3 por menos 3 me da menos 9. Acá lo voy a pasar con más 9. Y al hacer la operación, siempre se me va a cancelar el primer término. Y me queda 9 más 5. El resultado me da 14. Ahora, aquí termina la división. ¿Por qué razón? Porque la siguiente operación sería
el 14 dividido entre 2x. Pero si divido 14 entre 2x me queda 14 dividido entre 2, 7. Y la x, como no la puedo operar, tengo que subirla y me quedaría x a la menos 1. Y recuerden que un polinomio no tiene potencias negativas. Por lo tanto, eso significa que ahí termina la división. ¿Y quién es ese 14 que sobró ahí? Ese va a ser el residuo. Entonces, en este caso, este 14 será el residuo de la división. Y recuerden cómo hacemos la prueba. Entonces, la prueba que nos dice que si yo multiplico 2x menos 3, lo multiplico con el cociente 2x cuadrado más 3x más 3 y le sumo el residuo, que en nuestro caso fue 14, el resultado me debe dar el dividendo, que es el polinomio que está a la izquierda. 4x a la 3 menos 3x. El 0x no lo estoy escribiendo. Menos 3x más 5. Eso les dejo a ustedes para que lo verifiquen. Entonces, con eso hemos terminado las operaciones con los polinomios.